En 1965, en una casa común y corriente de Indianápolis, ocurrió algo a plena luz del día. Un sitio por donde entraban y salían vecinos, adolescentes, gente conocida, y donde durante meses nadie movió un solo dedo. Más de 60 años después, este caso se sigue analizando por una razón muy sencilla: intentar comprender cómo fue posible que tantas personas fueran testigos de algo así y prefirieran mirar a otro lado. La protagonista de esta historia era Sylvia Likens, una niña de 16 años, súper sociable, tranquila, que terminó viviendo en la casa de Gertrude Baniszewski, por un arreglo de lo más normal con sus papás. Necesitaban viajar por trabajo y le pagaban a esta señora una cuota semanal por cuidar a Sylvia y a su hermana. Hoy vamos a revisar con lupa qué fue lo que pasó en esa casa. Así que acomódese bien. Hola, soy Vanessa y hoy vamos a desenterrar la verdad desde la tumba. Todos ubicamos el nombre de Sylvia Likens por el trágico final que tuvo, pero antes de convertirse en uno de los casos más sonados de Estados Unidos, Sylvia era simplemente una pelada de 16 años. Y para entender cómo desencadenó todo, primero hay que saber quién era ella. Sylvia Marie Likens nació el 3 de enero de 1949. Era la tercera de 5 hermanos. Su infancia no fue fácil ni estable. La familia Likens no tenía dinero. Vivían prácticamente al día. Trabajaban en ferias y carnavales ambulantes. Un trabajo súper común en esa época, pero que implicaba andar trasteándose de un estado a otro cada rato. Eso quería decir que los pelados se la pasaban cambiando de ciudad, de colegio y de amigos. Póngase a pensar lo difícil que sería armar una vida normal cuando cada pocos meses tienes que arrancar desde cero. Aún así, la gente que conocía a Sylvia coincidía en lo mismo. Era una muchacha súper querida, educada y muy sociable. Le fascinaba cantar lo que sonaba en la radio y escuchaba mucho los Beatles. Reírse con las amigas, soñar con un futuro tranquilo. Era una pelada problemática. No tenía líos con nadie ni andaba en cosas raras. De hecho, varios profesores que la conocieron la recordaban como una estudiante muy respetuosa y servicial. Pero había algo que la diferenciaba de su hermana Jenny. Sylvia era súper entradora, le fluía hablar con la gente, hacer amigos. Jenny, en cambio, era un poco más callada y había una razón. De chiquita, Jenny sufrió de polio, una enfermedad que le dejó secuelas permanentes. Le costaba caminar y dependía mucho de Sylvia. Las dos hermanas eran uña y mugre. Jenny dijo años después que Sylvia siempre la protegía, que era esa hermana mayor con la que se podía contar. Por eso mismo, todo lo que viene de ahora en adelante va a doler el doble. Mientras tanto, los problemas de plata seguían ahorcando a la familia Likens. En julio de 1965 pasó algo que complicó aún más el tema. Resulta que la mamá, Betty, tuvo un aprieto con la policía por un hurto menor en una tienda. Aunque no pasó a mayores, la economía de la familia quedó por el piso. Lester se vio en una encrucijada. Cancelar la gira del carnaval era quedarse sin un peso. Y mantener a 5 pelados y una esposa ya era bastante duro. Así que tomó una decisión que le cambiaría la vida a todos. Buscar a alguien que pudiera cuidar a Sylvia y a Jenny, mientras él y la esposa hacían la ruta. Hoy, sabiendo todo lo que pasó, cuesta trabajo entender esa decisión. Pero hay que ubicarnos en el contexto de 1965. En esa época era re común que las familias trabajadoras dejaran a los hijos al cuidado de otras personas, conocidos, vecinos, mientras salían a camellar. A los Likens les había tocado hacerlo tiempo atrás y nunca había pasado nada. Por eso Lester no pensó que estuviera poniendo en riesgo a sus hijas. Al contrario, creyó que había dado con la persona indicada. Una señora madura, con varios hijos, viviendo en un barrio bien. Resulta que la mujer en mención, Gertrude, prometió cuidar a Sylvia y a Jenny como sus propias hijas, como si fueran de la familia. En ese momento nadie alcanzó a imaginar que esa señora de apariencia frágil, de voz suave, que se veía hasta enfermiza, se iba a convertir en una de las protagonistas de las historias más oscuras del siglo pasado. Pero bueno, ¿quién era Gertrude Baniszewski? Porque la respuesta no es tan simple como decir que era una mujer mala y ya. Su vida y el entorno en el que vivía ayudan a entender. Ojo, jamás justificar. Y de verdad les digo, lo que los papás de Sylvia vieron por encima
cuando la conocieron, estaban a años luz de la realidad que se escondía detrás de esa casa. Cuando uno escucha el caso por primera vez, es muy fácil imaginarse que Gertrude Baniszewski era un monstruo desde el minuto uno, pero la realidad era muchísimo más rara. Porque miren, por fuera no parecía para nada la clase de persona que despertaría sospechas a nadie. En el verano de 1965, Gertrude tenía 36 años, era mamá de 7. Según la gente que la trataba, ella aparentaba mucha más edad de la que realmente tenía. Muchos vecinos la recordaban como una mujer flaquísima, con cara de cansancio permanente y salud deteriorada. A simple vista causaba más lástima que susto. Pero detrás de esa apariencia demacrada, había una vida marcada por la pobreza, relaciones complicadas y una inestabilidad terrible. Gertrude tuvo una niñez normal. Su padre murió cuando aún era una niña. A los 16 años dejó el colegio. Poco después conoció a John Stefan Baniszewski y se casó siendo casi una niña. Pero ese matrimonio estuvo lejísimos de ser feliz. Tuvieron 4 hijos: Paula, Stephanie, John Jr. y Mary. Con los años la convivencia se volvió insufrible y terminaron divorciándose. Tiempo después se volvió a casar con Edward o Ted, con quien tuvo 2 hijos. Pero esa unión tampoco funcionó. Las peleas eran constantes y se volvió a quedar sola. Luego tuvo otra relación con un sujeto llamado Dennis Wright, con quien tuvo a su hijo menor, pero eso también terminó mal. Para 1965, Gertrude era una madre soltera con 7 niños, sin un trabajo estable, con entradas económicas mínimas y dependiendo casi siempre de los auxilios del gobierno y de uno que otro camello ocasional. Su casa, ubicada en el 3850 de East New York Street, en Indianápolis, no era una vivienda grande, tenía poquitos muebles, los cuartos estaban súper apretados y la plata escasamente alcanzaba para darle de comer a tanta gente. Pero ojo con esto, ahí hay un punto clave. Nada de esto convertía a Gertrude automáticamente en una criminal. En esa época miles de familias la estaban pasando igual. La pobreza por sí sola no explicaba la pesadilla que se armó allá adentro. Otra cosa que se menciona mucho es su estado de salud. Gertrude decía que sufría de dolores crónicos de espalda, problemas para respirar y secuelas de un accidente de años atrás. Varios médicos confirmaron que sí tenía sus achaques, pero ninguno consideró que fueran dolencias incapacitantes que le impidieran entender lo que hacía. Y ese detalle fue crucial en la corte. La defensa intentó pintarla como una mujer agotada y enferma, pero ningún perito concluyó que tuviera una condición que la obligara a no distinguir entre el bien y el mal. Mientras tanto, la casa de los Baniszewski era un punto muy conocido entre los pelados del barrio. Los hijos de Gertrude llevaban amigos casi todos los días. Habían adolescentes saliendo y entrando todo el tiempo. Era una casa con mucho movimiento. Y eso es lo que hace que este expediente sea todavía más desconcertante. Porque no estamos hablando de una finca por allá abandonada en medio de la nada. Era una casa de barrio común y corriente, con vecinos a un par de metros, con gente pasando por la acera y con muchachos jugando en la calle. Fue justamente por esas visitas de barrio que la familia Likens terminó conociendo a Gertrude. Las hijas de Gertrude, Paula y Stephanie, se habían hecho amigas de Jenny y de Silvia durante el verano. Parecían muchachas normales, oían música, conversaban y parchaban juntas. Cuando Lester Likens conoció a Gertrude, lo único que vio fue una madre rodeada por sus hijos. Gertrude le garantizó que podía cuidar a Silvia y a Jenny mientras él trabajaba en las ferias. Le prometió que las iba a tratar como a sus propias hijas. El trato fue de palabra. Lester le pagaría $20 semanales por el techo y la comida de sus 2 hijas, sin contratos ni trabajadores sociales de por medio, solo un estrechón de manos y la palabra de 2 adultos. El 4 de julio de 1965, Silvia y Jenny cruzaron la puerta de esa casa con sus maletas, convencidas de que iban a pasar un par de meses tranquilos mientras regresaban sus papás. Durante las primeras semanas todo marchó dentro de lo normal. O bueno, eso era lo que todos creían. Cuando Silvia y Jenny llegaron donde Gertrude Baniszewski, los primeros días pasaron con completa calma. Dormían con las otras niñas de la casa, como cualquier muchacha que se queda un tiempo en hogar ajeno. Incluso salían a dar vueltas con Paula y Stefan. Escuchaban música en la sala, se la pasaban conversando. Varios vecinos recordaron haber visto a Silvia sonriente durante esas primeras semanas. Es más, las hermanas iban con los hijos de Gertrude a la iglesia. El pastor que alcanzó a tratar a Silvia la recordaba como una pelada súper respetuosa y muy educada. Pero mientras Silvia intentaba acomodarse a esa nueva rutina,
la economía de los Banishewski seguía estando en el piso. Gertrude dependía muchísimo de esos $20 que Lester Likens le giraba por el cuidado de sus hijas. Hoy suena muy poquita plata, pero en 1965 era un alivio en una casa donde faltaba todo. Ahí fue donde pasó el hecho que detonó la pesadilla. Uno de los envíos de plata se retrasó. No fue que Lester se hubiera negado a pagar, ni que quisiera desentenderse. Simplemente el dinero no llegó el día que era. Y la reacción de Gertrude fue ridículamente desproporcionada. Según contó Jenny Likens tiempo después, un día Gertrude las llamó a las dos a la cocina y les exigió saber dónde estaba la plata. Y pues ellas, ¿qué iban a saber si eran un par de adolescentes? Ellas le dijeron, no sabemos. Pero Gertrude decidió desquitarse con ellas. Jenny declaró que Gertrude cogió la paleta de madera con la que castigaba a sus hijos y le propinó varios golpes a las dos, repitiéndoles que si el papá no pagaba por ellas, asumirían las consecuencias. Ese fue el primer episodio violento que quedó registrado. A los pocos días, la plata llegó, pero aunque la excusa del dinero ya no existía, los castigos continuaron. Eso fue lo que más llamó la atención de los investigadores, años más tarde. Si el lío hubiera sido por el retraso en el pago, la cosa se frena apenas llega el giro. Pasó todo lo contrario. Empezaron a inventarse excusas para todo. Si un plato no quedaba impecable, había castigo. Si una tarea del hogar quedaba mal o se demoraba más de la cuenta, hay tabla. Si Gertrude se levantaba de mal genio, hay tabla o hay castigo. Y pues las que pagaban los platos rotos eran Silvia y Jenny. Muy pronto los abusos dejarían de ser un secreto entre una adulta y un adolescente. Otras personas iban a empezar a meterse en el asunto y la historia tomaría un rumbo que nadie en el barrio podría llegarse a imaginar. Existe un patrón que se repite en muchísimos casos de maltrato prolongado. No empieza con el acto más grave de un día para otro. Empieza corriendo pequeños límites que nadie cuestiona. Cuando esos límites desaparecen, la violencia encuentra el camino libre. Después de las primeras agresiones, pasó algo que llamó muchísimo la atención de los investigadores durante el juicio. La violencia no paró, se volvió paisaje, se volvió rutina. Cada día Silvia se levantaba sin saber el motivo por el cual la iban a castigar. Lo más miedoso era que casi siempre nunca había un motivo. Gertrude parecía inventarse una excusa a cada rato. Con el paso de las semanas eso dejó de ser disciplina. Era evidente que Silvia se había convertido en el blanco favorito de Gertrude. Mientras tanto, Jenny veía cómo todo se iba al piso. En su declaración ante el jurado, contó que varias veces intentó sacar la cara por su hermana, pero cada vez que lo intentaba, Gertrude amenazaba con pegarle también. Y pues Jenny tenía las secuelas del polio y sabía perfectamente que no tenía cómo enfrentarse a un adulto. Y entendió muy rápido que cualquier intento de meterse solo iba a lograr que las castigaran a ellas dos. Ese sentimiento tan horrible de impotencia la iba a acompañar el resto de su vida. Pero entonces pasó algo que cambió la dinámica dentro de la casa. Y para muchos criminólogos ese fue el punto de no retorno. Gertrude dejó de ser la única que agredía y empezó a involucrar a sus propios hijos. Al principio eran cosas pequeñas. Vaya, póngala a hacer tal cosa y si no le hace caso, corríjala. Poco a poco esas órdenes fueron volviendo una idea normal, peligrosísima. Que hacerle daño a Silvia no tenía ninguna consecuencia. En el juicio, varios de los hijos de Gertrude dijeron que ellos crecieron con la idea de que si la mamá daba una orden, tocaba cumplirla sin chistar. Ojo, porque esto no les quitó la responsabilidad, pero ayudó a entender cómo la autoridad ciega que ejercía la mamá terminó dañándole la cabeza a un grupo de adolescentes. Entre los que empezaron a meterse más seguido estaban Paula Banishewski, la hija mayor. Paula tenía 17 años y estaba embarazada. En la corte, Paula aceptó haber agredido varias veces a Silvia. La defensa de ella decía que actuó manipulada por la mamá, pero la fiscalía dejó claro que ella tenía edad suficiente para entender la gravedad de lo que estaba haciendo. Y en medio de todo ese ambiente empezó a correr un chisme. Resulta que Silvia comentó en algún momento que Paula y Stephanie salían con hombres mayores. En realidad no está claro quién inventó el chisme. Unos testigos dijeron que Silvia había repetido algo que había escuchado. Otros dijeron que jamás se comprobó de dónde había salido la frase. Lo único cierto en el juicio fue esto: que Gertrude le metió en la cabeza que Silvia quería dañarle la reputación a sus hijas. Y esa paranoia le alimentó todavía más el oído. A partir de ahí, las ofensas fueron todos los días. Curiosamente, ninguno de los profesores o vecinos que declararon sobre la vida de Silvia antes de llegar a esa casa la recordaba así. Todo lo contrario, la recordaban como una muchacha respetuosa, amigable, dulce.
Ese contraste lo usó la fiscalía para demostrar que la imagen de pelada rebelde que Gertrude quería vender era una completa mentira. Mientras tanto, el tema de la comida se puso peor. Le daban porciones diminutas, la dejaban comiendo de últimas o simplemente le decían que no había alcanzado para ella. Jenny declaró que su hermana estaba perdiendo peso a una velocidad impresionante. La ropa le quedaba nadando y ya no tenía la misma energía de antes. Su actitud cambió por completo. A Silvia charlatana, a la que le gustaba cantar y hacer reír a la gente, se fue apagando. Cada vez hablaba menos y respondía solo con monosílabos. No le sostenía la mirada a Gertrude y dejó de defenderse cuando la acusaban de algo. Según los psicólogos que estudiaron el caso, a esto se le llama indefensión aprendida. Un estado en que la víctima deja de luchar porque sabe que aunque lo intente todo va a seguir igual. Lo más absurdo de todo esto es que pasaba en una casa donde la vida parecía seguir común y corriente. Los pelados entraban y salían. Los vecinos pasaban por enfrente de la acera. Los amigos iban a visitar a los Baniszewski. Por fuera nadie se imaginaba la pesadilla que se estaba viviendo adentro. Y esa falsa normalidad fue la que permitió que todo siguiera escalando, porque lo que venía no iba a involucrar solamente a los Baniszewski. Muy pronto varios muchachos del barrio se iban a sumar a la historia. A finales del verano de 1965, el ambiente en esa casa era tenso, enrarecido. Según declaraciones, Gertrude ya no veía a Silvia como una huésped ni como una muchacha que estaba a su cuidado. La había puesto en el escalón más bajo de la casa. Era el chivo expiatorio para descargar toda su ira, todas las frustraciones y los problemas de todos. Lo más grave es que esa mentalidad se la contagió a sus hijos. Durante el proceso judicial, varios de los acusados contaron una rutina miedosa. Si Gertrude llamaba a Silvia, todos sabían que se venía un problema. La conversación en la sala se frenaba, unos miraban y otros hacían como si no fuera con ellos. Pero nadie hacía nada. Y ese silencio complaciente fue uno de los que más atacó la fiscalía. El infierno que vivió Sylvia Likens se sostuvo en dos pilares: la obediencia ciega y el aislamiento estratégico. Gertrude ejerció una autoridad incuestionable sobre sus hijos para que normalizaran el abuso como un castigo merecido, mientras cortaba progresivamente todo contacto de la joven con el mundo exterior. Incomunicada y rodeada de personas incapaces de ayudarla, a partir de ahora los datos que se recopilaron son sumamente perturbadores. Si de pronto eres muy sensible, puedes saltarte esta parte, porque aquí viene todo lo que le pasó a Silvia. Y condiciones básicas durante los últimos días. La obligaron a quedar sin ropa frente a los integrantes de la casa y jóvenes de la zona que ingresaban al lugar, y utilizaron un objeto punzante para escribir una frase despectiva en su área abdominal. Fue obligada a ingerir sus propios desechos corporales y basura. En el juicio, Jenny Likens contó el pánico constante que vivía, no solo por ver lo que le hacían a su hermana, sino porque sabía que si abría la boca, se la iban a montar a ella también. Su testimonio ayudó a entender cómo opera el miedo en esos casos. Mucha gente se pregunta hoy por qué Jenny no escapó, no buscó a la policía, pero hay que entender el contexto. Jenny tenía 15 años, una discapacidad física, sus padres estaban lejos y ella dependía 100% en alimentación, en cuidados del adulto que vivía en esa casa donde pasaba todo lo que estaba sucediendo. Las autoridades jamás la vieron como sospechosa. La ley, Jenny fue una víctima más. Uno de los temas más polémicos a lo largo de los años fue la actitud del vecindario. ¿En serio nadie oyó ni vio nada? La verdad es más compleja. Algunos vecinos aceptaron que habían oído gritos, peleas seguidas. Otros recordaban haber visto a Silvia cada vez más demacrada, más flaca. Sin embargo, ninguno se imaginó la gravedad de lo que estaba sucediendo puertas adentro. Además, en esa época no existían líneas de ayuda, de denuncia infantil. Eso no justificaba que se hubieran quedado callados, pero explica el contexto de la época. Durante el juicio, el fiscal Leroy New puso el dedo en la llaga. Les dijo a los jurados que esto no se trataba de señalar quién dio un golpe o quién dijo una palabra. Lo verdaderamente grave era demostrar cómo se creó un entorno donde el maltrato se volvió cotidiano. Era un problema de presión social y colectiva. Por eso mismo, este caso trascendió a las paredes de la corte y se convirtió en una lectura obligatoria para las facultades de psicología y criminología. Para comienzos de octubre de 1965, la situación dentro de la casa era insostenible. El deterioro de Silvia era inocultable.
Su aislamiento era total. Las opciones de que alguien más fuera a rescatarla eran mínimas. Ya no era la pelada que había llegado 3 meses atrás con su maleta y esperar tranquila que volvieran sus papás. Los informes coinciden en que había perdido peso de forma alarmante. Ya casi no tenía fuerzas. Le costaba mantenerse de pie por mucho tiempo. Y cualquiera que la viera se daba cuenta del deterioro tan tenaz en su aspecto físico y en su forma de ser. El médico forense explicaría después que ese estado no fue por un hecho aislado, sino por el efecto acumulado de semanas de agresión, desnutrición y pánico. Adentro en la vivienda el ambiente estaba totalmente viciado. Según varios testigos, Silvia ya casi no hablaba. Evitaba responder si le preguntaban algo. Caminaba mirando al piso y evitaba como fuera cruzarse con Gertrude. Otro detalle que horrorizó a los investigadores fue el nivel de control que Gertrude tenía sobre Silvia. Prácticamente todo dependía de su voluntad. Cuándo podía descansar, qué oficio tenía que hacer, cuándo le daban un bocado de comida o con quién podía cruzar palabra. Y bueno, lo que hablábamos ahorita de que los vecinos se habían dado cuenta de ciertas cosas pero no dijeron nada. Pero miren, una cosa es pensar tan raro lo que está pasando en esa casa y otra muy distinta, imaginarse el nivel de crueldad a puerta cerrada. La gente decía que los asuntos de los demás eran privados. Y pues eso no justifica que se hayan quedado de brazos cruzados. No explica por qué nadie se movió a tiempo. Un dato poco conocido es que antes de que llegara la policía, las versiones dentro de la casa estaban cruzadas. Cuando alguien preguntaba por Silvia, Gertrude y los muchachos daban versiones diferentes. A veces decían que estaba enferma, otras que estaba durmiendo o simplemente cambiaban el tema. Los detectives interpretaron esa enredadera de versiones como una prueba clara de que todos adentro sabían que la situación se les había salido de las manos y ya no sabían cómo taparla. Para mediados de octubre, la salud de Silvia era crítica. Físicamente estaba en un punto de no retorno. Dependía al 100% de los de la casa. Salir por sus medios era imposible. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, conservaba lo único que le quedaba, que era la ilusión de volver a ver a sus papás. Jenny contó que Silvia le hablaba seguido de sus papás, de que estaba convencida de que ellos iban a regresar pronto y de que apenas se bajaran del carro, esa pesadilla se iba a acabar. Hay investigaciones que empiezan con una denuncia formal, pero en este caso la verdad salió a flote por el susurro de una pelada de 15 años que llevaba meses aterrorizada, y estoy hablando de Jenny. Era el 26 de octubre de 1965. Poco antes del mediodía se recibió una llamada a urgencias, pidiendo auxilio para una joven que no reaccionaba. Cuando los paramédicos y las patrullas llegaron, se encontraron con que Sylvia Likens ya no tenía signos vitales. Mientras los médicos hacían lo suyo, los policías empezaron a notar cosas que no cuadraban para nada con la historia que se había contado. Esto no parecía una emergencia médica repentina. El cuerpo de la pelada mostraba un deterioro que para un policía experimentado mostraba semanas de maltrato. Les dijo que Silvia se había volado de la casa. Esa misma mañana había vuelto en esas condiciones. Así que ellos simplemente la habían recibido para tratar de ayudarla. Era un libreto armado para sacarse la culpa de encima. Pero los detectives no eran pendejos. Las marcas y la desnutrición de Silvia, habían demasiados huecos en esa historia y cero explicaciones lógicas. Mientras unos agentes interrogaban a Gertrude, otros empezaron a identificar a todos los que estaban ahí, varios de sus hijos y un par de muchachos del barrio que parchaban en la casa. La policía tomó una decisión que salvó la investigación: separar a todo el mundo para interrogar a cada uno por separado. Así no le daban chance a nadie de cuadrar libretos, de ponerse de acuerdo, y con las horas eso fue determinante para la investigación. En medio de todo ese remolino de policías y paramédicos, Jenny Likens vio la luz al final del túnel. Por primera vez en meses tenía a las autoridades al lado y Gertrude no podía estar vigilándole cada palabra. Esperó el segundo exacto. Se le acercó despacito a un agente. Según los reportes oficiales, soltó una frase que quedó para la historia: sáqueme de aquí y le contaré todo. No tuvo que decir una sola palabra más. Los policías captaron que no estaban ante un simple deceso, sino ante algo gravísimo. A Jenny la apartaron de inmediato del grupo. Ella contó las horas siguientes, le dio un giro de 180 grados al caso. Ya en un espacio seguro, Jenny soltó todo lo que se había guardado desde el verano. Señaló a Gertrude como la cabeza de todo lo que había pasado y dio los nombres de los hijos de Gertrude que habían participado en eso y de los otros muchachos del barrio que habían presenciado los abusos. Los detectives tomaron notas sin interrumpirla. Mientras tanto, los peritos forenses tomaban fotografías, inspeccionaron cada rincón y recogieron evidencia física bajo una estricta cadena de custodia.
para que nada se cayera en los tribunales. Ese mismo día se ordenó la autopsia. Sylvia Likens sufrió más de 150 lesiones físicas extremas, fruto de un proceso prolongado de agresiones y privaciones. Las marcas en su cuerpo eran de distintas fechas. Recibió agresiones constantes, de forma directa y con diversos objetos en todo el cuerpo, por parte de Gertrude y los jóvenes del lugar. Elementos encendidos y objetos metálicos a altas temperaturas, y sustancias abrasivas sobre sus lesiones para intensificar el malestar. Le introdujeron objetos extraños y vidrios rotos en el cuerpo, y no puedo decir por dónde, porque ya sabemos cómo es la plataforma, provocándole múltiples infecciones y deterioro físico, irreversible, hasta que falleció de una hemorragia cerebral e inanición el 26 de octubre de 1965, lo que tumbaba definitivamente la versión de Gertrude de que Sylvia había llegado herida esa misma mañana. Con la declaración de Jenny y el reporte médico en la mano, la policía no lo pensó dos veces. Arrestaron a Gertrude Baniszewski esa misma tarde. En las horas siguientes cayeron sus hijos mayores y varios adolescentes del barrio. Al interrogarlos por separado, la red de mentiras se vino abajo. Unos intentaban lavarse las manos, otros decían que solo seguían órdenes, y la mayoría señalaba a Gertrude como la mente detrás de todo. Esas contradicciones, lejos de enredar la investigación, le dieron más fuerza, porque confirmaba que todos sabían exactamente el horror que se estaba viviendo allí. La noticia estalló en Indianápolis de inmediato. En cuestión de horas, los periódicos y los noticieros no hablaban de otra cosa. La ciudad entera estaba en shock, haciéndose la misma pregunta. ¿Cómo pudo pasar algo tan atroz a la vista de todos sin que nadie hiciera nada? En noviembre de 1965, la Fiscalía del Condado de Marion se preparó para uno de los procesos más enredados de la historia de Indiana. No era juzgar una sola persona. Había una mamá, varios de sus hijos, que según el expediente habían metido la mano en varios niveles. Mientras los abogados preparaban todo, la noticia saltó a nivel nacional. Medios de todo Estados Unidos llegaron a cubrir las audiencias. La gente estaba consternada, no solo por la partida de Sylvia, sino porque un montón de gente supo cosas y nadie movió un dedo. La prensa local era una vergüenza. Varias columnas decían que el verdadero problema no era solo que hubiera pasado, sino que pasó en la cara de todo un vecindario. El fiscal Leroy New enfocó su estrategia en una sola idea. No hacía falta demostrar que Gertrude le había dado cada golpe a Sylvia, sino demostrar que ella manejaba los hilos de la casa, autorizaba los castigos, que allá nada se hacía sin su visto bueno. Si demostraba eso, Gertrude se llevaba la peor parte legal. Los abogados de Gertrude salieron con otro cuento. Mostraron a una mujer enferma, quebrada económicamente, desbordada por criar a 7 hijos ella sola. Nótese el sarcasmo que estoy utilizando. Intentaron meter la idea de que muchas cosas pasaron cuando ella no estaba y que los adolescentes actuaron por cuenta propia. Era una jugada riesgosa porque le echaba el agua sucia a sus hijos, a varios menores de edad, pero era la única que tenían para poder sembrar la duda. El momento más tensionante fue cuando le tocó declarar a Jenny Likens. Con 15 años, parada frente al juez, los abogados, la prensa, el jurado, Jenny empezó a narrar paso a paso todo lo que vivió. Le respondió horas de preguntas al fiscal. Se aguantó el contrainterrogatorio de la defensa. Los abogados trataron de corcharla, pero el relato de Jenny no se cayó. Cada detalle que daba coincidía perfectamente con el peritaje técnico de la policía. Para la fiscalía, ella fue la prueba reina. La suerte quedó en manos de 12 ciudadanos y la decisión que tomaron marcó un hito en Indiana. Tras escuchar los alegatos, el jurado se fue a deliberar. Fuera del juzgado había prensa de todo el país y la sala estaba a reventar. A pocas horas, el jurado regresó y leyeron la sentencia. Obvio, culpables. Gertrude Baniszewski fue declarada culpable por homicidio en primer grado. La justicia determinó que fue la figura principal en todo el caso. Le dieron cadena perpetua. Paula Baniszewski, la hija mayor hallada culpable de homicidio en segundo grado. Le dieron cadena perpetua, pues el jurado consideró que tenía edad suficiente para entender lo que hacía. John Baniszewski, Coy Hubbard, Richard Hobbs, a estos 3 les dieron de 2 a 21 años de cárcel por homicidio involuntario. Stephanie Baniszewski decidió colaborar con las autoridades y con la fiscalía, testificó contra su mamá y fue absuelta. ¡Qué bonita familia! Esto generó un debate gigante sobre si merecía o no pagar cárcel. Muchos creen que ahí terminó la historia, pero ¿qué va? En 1970, la Corte Suprema de Indiana anuló varias condenas a justicia, en todo lado, actuando.
Ojo, no porque fueran inocentes, sino por errores en el procedimiento. Juzgaron a varios acusados juntos cuando sus defensas se pisaban entre sí. En 1971 le repitieron el juicio a Gertrude y volvió a salir culpable con cadena perpetua. Paula hizo un acuerdo con la fiscalía, aceptó un cargo menor y le redujeron la pena. Pero lo que de verdad indignó a Estados Unidos vino después. Con los años, los jóvenes salieron muy rápido tras cumplir condenas muy cortas. Pero el bombazo fue en 1985, cuando la Junta de Libertad Condicional le aprobó la salida a Gertrude tras 20 años de prisión. Aunque la gente juntó más de 40,000 firmas para frenarlo y la familia de Sylvia protestó, obvio, dejaron salir. Gertrude se cambió el nombre a Nadine Van Fossen. Se fue a Iowa y murió de cáncer en 1990 sin asumir del todo su responsabilidad. Por su parte, la familia de Sylvia tuvo que cargar con la pérdida, Jenny tuvo que cargar con un guayabo el resto de su vida y una culpa inmerecida el resto de su vida, y a la prensa los papás los atacó muy duro, aunque la ley confirmó que ellos no sabían nada de lo que pasaba. Han pasado más de 60 años, la casa ya la tumbaron y la mayoría de los implicados fallecieron, pero la historia se sigue contando, y no por morbo, sino por lo que dejó al descubierto de la sociedad. Realmente hubo juicios y cárcel, pero para la gente el sabor que quedó de impunidad, sobre todo por las libertades condicionales. Al revisar los archivos, lo que más impresiona no solamente es la figura de Gertrude, sino el silencio de los demás, y prefirieron no meterse porque eran problemas ajenos. Este caso nos deja una lección de no normalizar el maltrato, de no asumir que alguien más ayudará y de prestarle atención a cualquier alerta. Y hasta aquí el caso. Ahora díganme ustedes, ¿quién creen que tiene más responsabilidad en esta tragedia además de Gertrude? Sabiendo que incluso varios vecinos y niños del barrio sabían o veían lo que pasaba y no hicieron nada. Al ver las penas tan bajas que cumplieron los involucrados tras unos pocos años, ¿consideran que se hizo justicia en este caso o fue un fallo total del sistema? Los leo en los comentarios. Las redes sociales de Desde la Tumba, aquí abajo. Suscríbanse, denle like y compartan. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.